Bienvenidos Una semana más al informativo histórico arqueológico. de Res Histórica. Bueno, nos vamos de viaje. ¿A dónde? Bueno, de viaje. Ojalá. Virtual, a Turquía, suroeste de Turquía. Ujú. La ciudad de Sanliurfa. Ahí voy todos los veranos. ¿Sí? Sí, vamos. ¿Nos podrías contar un poco...? No. Bueno, cuento yo. Sí, venga. Se ha hallado allí un relieve asirio, de la cultura asiria. Ese que estamos viendo. El que estamos viendo en pantalla. Oh. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que describe distintos dioses de la cultura asiria. Entre ellos, el dios de las tormentas, el dios de la luna, el dios del sol y la diosa de la fertilidad. Ujú. Aquí tenéis los nombres en asirio. Porque tú no quieres presumir de asirio, ¿verdad? No quiero presumir de asirio, sé hablar perfectamente, pero De todo. No Va a me- comprar no- el pan y habla en asirio. no me van a entender. Ya, bueno, sí, venga, vamos a ver esto. ¿Y cómo se ha encontrado? Bueno, primero, mejor dicho, la datación, Eso. para que la gente pueda ubicarlo. No se sabe muy bien, Ujú, pero como está incompleto, ujú. se plantea que fue abandonado o que Vale. dejó de construirse, a ampliarse. Es un yacimiento, no solo es este relieve, en el siglo VIII a.C. Vale. Por otra parte, aparece el nombre de un gobernador de la zona, Mukin Abua, Ujú. de hace 2700 Podría años, ser que su- podría ayudar a datar. Podría ser su propiedad, a lo No mejor. lo sabemos. Vale. Y ahora quiero que me cuentes dónde se ha descubierto. ¿Dónde se ha descubierto? Mira, pues en una casa de la zona. Ujú, Se ve que se realizaron ampliaciones o algún tipo de túnel hacia abajo ujú. y se toparon con el yacimiento, que estaba ya en la época seguramente bajo tierra. Como los topos. Ahora seguro que está bajo tierra, sí. Como los topos. A lo mejor era Hans Topo. El propietario. Sí. ¿Te imaginas? Y pues bueno, se ha topado con el yacimiento Ujú. y pues ello, bueno, al principio no lo notificó a las autoridades, pero luego sí que, Luego ya sí. es parte también. Ese es más grande, ¿no? El Sí. relieve. Qué guay. Está muy chulo. Yo pensaba que lo habían hecho a boli la primera vez que lo he visto. Está muy bien. Es una Está muy bien pasada, conservado, sí. Una pasada, sí, Muy sí, bien sí. conservado. Para ver el arte asirio también es la parte religiosa también. Mm, Muy guay. Es un hallazgo excepcional. Sí, sí, sí. Allí aparecen cosas muy Nos vamos a chulas. la segunda noticia. Sí, nos vamos a la península ibérica. Vamos a hablar de íberos. Y voy a hablarte de la tercera inscripción íbera encontrada en un yacimiento. ¿La tercera? La tercera. Perdón, Hombre, la hay que tercera conocer más. inscripción íbera más larga conocida. Vale, eso sí. Eso sí. Me había quedado yo pensando en el Aquí de vemos que antes. tiene... Sí, bueno, te sitúo. Es en Barcelona, en una bodega, la de Jan León. Y bueno, un señor estaba paseando, eso dice, haciendo fotos y se encontró este bicho, este señor Bol. Este bol de cerámica. Entonces llamó a las autoridades, llamó a una empresa de arqueología, Big Arqueobitis, perdón, y se empezó a excavar. Y es que se hallaron 14 silos a nivel de tierras, o sea, agujeros, donde se almacenaban cosas. Está datado entre los siglos II y I antes de Cristo, o sea, época romana, ¿no? Ya Bueno, final de la cultura ibérica. Bueno, Sí. en esta zona ya podría... habría contacto seguramente. Sí. Y bueno, pues se ha encontrado una jabalina, se ha encontrado restos de cereales, se ha encontrado lo más importante, el bol, y restos de semillas de uva, que le viene a la bodega Nicolau. Porque claro, uvas, bodegas, ya sabemos, ¿no? Bueno, la cosa es este yacimiento, o sea, este bol, que bueno, en la inscripción, si bajas un poco más abajo, te la digo, es Neitin Yunstir, en mi íbero. Tú sabes hablar íbero, ¿no? Todavía hablo, mi lengua muerta. Tú hablas asirio, yo hablo íbero. Bueno, y para quien no lo sepa, esta cultura todavía no se ha conseguido descifrar por completo la escritura. Hay algunos Ni estudios. el idioma, Hay tampoco. algunos estudios. O sea, no hay una piedra roseta que Eso es. permita conocer la lengua. Pero bueno, y ahora La escritura más o menos, pues bueno, si se ha podido... se está intentando identificar transcribir, algunas pues. cosas. Pero bueno, no, todavía queda mucho por analizar. Sí, no. Lo bueno es que el director de la bodega ha estado en su plena disposición para este yacimiento. Y bueno, ahora queda ver qué pasa con él, cómo se integra en la bodega y todo esto. Quedan negociaciones posteriores. El papeleo.
El papeleo, sí, pero bueno, es bastante interesante. Bueno, nos vamos a la tercera noticia. Al norte de la península ibérica nos vamos a Ribadesella, Me encanta esta noticia. donde se han encontrado estos dos cascos. Fíjate qué chulos. A ti te toca más el grande, ¿eh? Sí, yo tengo buena Tienes más cabeza, ¿eh? Buena almendra. Bueno, es pequeñito. Me gusta mucho. Donde podemos ver, pues, estas formas típicas de la cultura castrense. Ujú. Estos son cascos de la Edad del Hierro, hace 2500 años. Aproximadamente se han datado en torno al siglo VI a.C. por unos trozos de madera que había. Se ha datado con carbono 14. Ujú. Y bueno, pues vemos estas formas hacia los lados que servirían para poner penachos, No para plumas. cogerse así cuando vas en la moto. A lo mejor para agarrarse así a una persona. Luego sacan los cuernos de vikingos, pero estos están más guapos. Podría ser para poner penachos, plumas, Ujú. a lo mejor cuernos, no sabemos sabemos. realmente. Habrá que analizar O y joyas, ver a qué... lo mejor. Joyas, claro. Sí. Muy guay. ¿Cómo se encontraron? Pues un particular, allí en Ribadesella, en el castillo, donde ahora hay un castillo medieval, pues los encontró. No sabemos si empezó a excavar, si llevaba algún tipo de detector de metales, no sabemos. Bueno, la Pero cosa bueno. es que lo dio. Lo bueno, la parte positiva, es que lo notificó a las instituciones y ahí probablemente en esa zona que no Sí. se conocía que había restos de la cultura castrense de la Edad del Hierro, seguramente pues se comience a estudiar, a analizar, etcétera. Sí, bueno, estamos viendo noticias en las que los hallazgos son fortuitos o, bueno, intencionados por parte de personas, que está muy en el debate actualmente, todo el tema piteros y bueno, nosotros lo hemos tratado en algunas noticias, pero estas personas lo entregan a las autoridades, aunque está mal porque lo descontextualiza del yacimiento, pero bueno, por lo menos no se pierden estas obras porque estos cascos son una pasada, por ejemplo. Sí, por suerte por lo menos se han encontrado. Ujú. Esa es la parte positiva. La parte Sí. negativa es que lo ideal hubiese sido que los hubiese encontrado un arqueólogo que hubiese documentado Eso dónde es. han aparecido, cerca de Eso qué, es. etcétera. Pero bueno, Bueno, sabemos hay que que expoliar quedarnos... no. Hay que quedarnos con la parte buena, que han aparecido y que Sí, se han y encontrado. que bueno, estarán en el museo arqueológico de allí. Y es Sí. muy chulos. Bien, yo te voy a hablar del último señor que descubre Que descubre restos... restos. Este además con un detector de metales. Es en Suiza, bueno, son unas 1000 monedas aproximadamente. Son estas ¿De de qué aquí. época? De época de Constantino, siglo IV después de Cristo. Bueno, lo que pasa es que el señor que las encontró vio que tenían un gran valor y las llevó a las autoridades suizas, algo muy, muy reseñable. Pero luego cuando se estudian resulta que ese gran valor que le aportamos nosotros hoy en día no tenía en la época. Eran monedas de muy poco valor, era De metales poco era aleación de valiosos, ¿no? cobre con unas pocas partículas de plata, tampoco era muy... Esto ha permitido saber, bueno, aquí vemos algunas fotos de cómo el bol, es verdad, sí, el bol era muy gracioso, bueno, gracioso. Cuando se hacen esas, ¿Te hace gracia el esas bol? radiografías o tomografías o como se llame eso, se descubre que hay como una capa intermedia. Y cuando se empezaron a quitar muy lentamente, lo que se descubrió es que había una capa de cuero que las Ah, separaba. como un doble fondo. Como un doble fondo. Bueno, esto se enterró. Entonces, gracias al valor de las monedas, se ha visto que sería pues, un personaje que no tenía un gran poder adquisitivo. Y luego lo que extraña es que se enterraran como un tesorillo en una época que había estabilidad económica. Entonces, como se ha encontrado entre dos villas, dos territorios romanos, en una zona fronteriza, se piensa que sería una especie de altar o una especie, pues eso, Sí, de conservación, porque nunca volvió a por ellos. Tampoco es porque había una guerra. Quizás algún tipo de exvoto, alguna divinidad, no La sabemos. verdad es que las monedas están muy bien y la Sí. verdad es que sí, es un yacimiento, bueno, es un descubrimiento importante, ¿no? Todo lo que decimos es importante, pero sí, no, está muy guay. Y vemos cómo se trabaja este tipo de descubrimientos. Sí, muy curioso, muy interesante. Ujú. Nos vamos a la siguiente. Creo que nos vamos. En al este otro caso lado, nos vamos de viaje a Bolivia. a Bolivia. Saludos a todos la gente de América que nos ve. Sabemos que hay gente por ahí. Así que vamos a hablar de Bolivia hoy. Sí, ¿y qué se ha encontrado? A Pues mediante la tecnología LIDAR, Ujú, que es una serie de láser que ujú. se utiliza para, por ejemplo, en zonas en las que hay mucha vegetación, para ver qué hay debajo de esta vegetación, si hay algún tipo de yacimiento arqueológico, en este caso se utiliza... Como un georradar, más o menos. Sí, Bueno, un pero tipo de láser Sí.
que permite encontrar este tipo de yacimientos en el Ujú. caso de la arqueología. Permite ver el relieve, las construcciones, etcétera, obviando pues lo que hay encima. ¿Qué se ha encontrado? Pues distintos yacimientos muy, muy importantes Ujú. De una cultura precolombina que está datada entre los años 500 y 1400 aproximadamente, con distintos yacimientos en la zona. Ajá, oye, mira, tienen trabajo para buen tiempo. Sí, destacan dos grandes ciudades, ¿vale? Que Ujú. son Landívar y Cotoca. Ujú. ¿Qué se suele encontrar? Porque se han encontrado distintas áreas de yacimientos. ¿Qué Sí. se suele encontrar? Pues normalmente un área urbana más central, ¿vale? Ujú. Donde hay casas, donde se han encontrado incluso perímetros de pirámides, Ujú. que serían templos religiosos. Vale. También se han encontrado áreas de huerta adyacentes en una serie de hectáreas. Digamos, está el centro urbano y luego en el área Sí, hacia próxima, los exteriores. cultivos, terrazas. Todo eso con el radar. Sí, sí. Madre mía. Ahora después se Se tendrá tiene que que excavar. Claro. Vale. Terrazas, la típica arquitectura en terrazas, ¿vale? Sí. Que nos podemos imaginar en algunas de estas culturas precolombinas. Cisternas, ¿no? También veo por ahí. Sí, canales, cisternas. Y pues un un complejo que todavía está por excavar, Madre mía, que puede arrojar una barbaridad de información y de datos Sí, sobre la vida. sobre esta cultura en este área. Y que pues es muy interesante la verdad. Sí. También tenemos murallas, o sea, los perímetros de las murallas que se han podido Claro, también porque ver. además, si eso lo detecta el radar, quiere decir que hay algo ahí. Claro, Claro, sí, es sí. decir, a lo mejor está la base de la muralla o cualquier cosa. O sea que tiene que ser, las excavaciones que salgan de ahí tienen que ser muy, muy, muy interesantes. Efectivamente. Sí. Oye, me has dejado sorprendida con esta noticia. Y pues bueno, la cultura se conoce como cultura casarábe. Es una cultura Tú no todavía muy, se no muy sabe. conocida, no es como los mayas, los incas. Bueno, a lo mejor los casárabes, estos nos pegaron una... Pero bueno, Una seguramente revuelta. después de esto pues se conocerá mucho mejor. Sí, puede que sean muy importantes, ¿eh? Ya veremos. Sí. En fin, nos vamos a la última. Sí, vamos a hablar del British Museum. Tú sabes lo que le pasa a ese museo, ¿no? Con ¿Qué le ciertas pasa? cosas. Que Si han yo te robado digo unos mármoles, Partenón. eso es. Bueno, aquí también ha habido mucho debate a lo largo de los años y hay mucha gente que en contra y a favor, pero la UNESCO se ha pronunciado y ha dicho que las autoridades griegas, bueno, para quien no lo sepa, el Partenón, Los mármoles, los mármoles los en el relieves siglo- que recubrían el en Partenón. el siglo XIX Partenón. fueron sacados de allí con ¿Del siglo permiso. XIX? No, siglo XVIII. No sé, pregunto. Creo que sí, lo pone abajo. ¿En qué contexto? En el contexto de que Sí. a ver cómo lo explico esto. Estaban controlados por los otomanos, la zona Sí, griega. todavía Entonces sí. un oficial británico que es bueno, el conde de no sé, el conde no nos importa, el conde de Elgin, dice que pidió permiso al sultán y se llevó los mármoles bueno, para sí mismo, luego los vendió al británico, se sacó una pasta y desde 1939 están allí. Bien, Lo curioso es que le dejasen. claro, ahora la UNESCO dice que el patronato del British debe reconsiderar esto y llegar a negociaciones con Grecia. ¿Por qué? Porque está en el contexto de la devolución de obras que están en museos europeos o no europeos a países que fueron sometidos a ocupaciones. El caso más llamativo es África, por ejemplo, que ya hemos visto alguna noticia nosotros. Sí. Entonces se ha dicho que, bueno, que tienen que llegar a un acuerdo, hubo una resolución oficial por parte de la UNESCO y tal. Hombre, la verdad que sí, que lo lógico sería... Sobre ¿no? todo, uno de los argumentos que dice es que el Partenón está en pie todavía. Si no estuviera en pie, aún puede tener significado que esté en el museo, pero quieren devolverlo al Partenón, esos mármoles, para dotarlo... Y aparte que en Grecia también están seguros, ¿eh? Que no... Claro, no, pero sobre todo lo dicen por eso, porque creen que dotará al Partenón de mayor
Que O sea, si me dices grandiosidad. que Grecia hubiese algún conflicto bélico, Claro. pues Pero digo, bueno, esa pues fue vale. la noticia. Pero ahora pasa a la siguiente. ¿Qué dijo el British? Que nanay. Que no. Que ellos lo hicieron legalmente. Y que como mucho los pueden ceder una temporada. Pero que no quieren darlos. ¿Por qué? Porque es una de las mayores obras que tiene el British. Ya, claro. Entonces, Es una pena, esto parece el frontón, ¿no? sí, Es una pena. ahí está la cosa. Conjunto tan importante de... Dice que no, que eso de conversaciones, que bueno, que Que ellos sí, no, que ellos como no. mucho lo ceden una temporadita y ya está. Pero Un que eso de rato. devolverlos, no. Pero claro, ahí está el debate y lo que pasa es que los griegos están haciendo mucha presión a través de la UNESCO, porque creo que es un patrimonio de la humanidad, seguramente, por lo menos el Partenón seguro. Están metiendo ahí presión para ver si consiguen devolverlos. Se está dando en otros lados. Sicilia, por ejemplo, ha devuelto parte de unos mármoles también del Partenón. O sea que no es un caso aislado, hay varios sitios y ya está. Así que ya veremos cómo acaba la cosa. No sé. Ya veremos. Bueno, y con esta noticia nos despedimos. Sí, es un poco agridulce, pero bueno, podéis opinar, ¿eh? ¿Qué pensáis? Si Podéis tienen que opinar. estar en el Partenón o pueden estar en el Museo Británico. Y ya está. Y nada, nos vemos la semana que viene con nuevas noticias, ¿no? Y ya está. ¿Quieres decir algo más? Nada, nos vemos La próxima. en la próxima ocasión. Ah, Adiós.